Hola amigos, muy buenos días, tardes o noches, donde a la hora que estés viendo este video, quiero darte la bienvenida a este video, a algo que por mucho tiempo Dios había puesto en mi corazón y espero que estos videos te ayuden y que me puedas entender de lo que estoy hablando. Y si no me entiendes, pues dejar tu comentario o hacerme pregunta en privado y haré lo mejor por contestarla. Eh, Quiero enseñar lo que Dios me ha enseñado, lo que la Biblia me ha enseñado y, y el tema pues más esencial se puede decir para empezar a entender lo que Dios es el que voy a dar hoy. Y el tema de hoy es la salvación por gracia. Muchas veces, o cuántas veces hemos escuchado esta frase, la salvación o la gracia. Y te puedes preguntar, ¿qué es la gracia? ¿Qué es gracia? ¿Qué es salvación? Si nos vamos al diccionario literal, nos dice que la salvación es una liberación de un peligro o un sufrimiento. En otras palabras, salvar es liberar o proteger. Y la gracia es recibir algo que no mereces, algo que no merecías o que hiciste algo para obtenerlo. Para obtener algo, te dieron un premio, pero tú no hiciste nada para obtenerlo. Esa es la gracia. Yo te quiero preguntar hoy, si tú mueres hoy, ¿a dónde crees que irás? ¿Al cielo o al infierno? Todos creemos que vamos al cielo. ¿Por qué? Porque somos buenas personas, porque nunca hicimos drogas, nunca tomamos alcohol. Te voy a leer un versículo en Apocalipsis 20 que nos habla de esto. Dice Apocalipsis 20, 11 al 13. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el 13 dice, y el mar entregó los muertos que vivían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que vivían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo que Dios nos dice aquí es que los muertos serán juzgados según sus obras, grandes y pequeños, que se refieren a ricos y pobres. Y te voy a explicar qué significa muertos. ¿Por qué dice que los muertos serán juzgados según sus obras? Dios no quiere que tú seas juzgado por tus obras, porque ciertamente morirás, ciertamente vas a caer corto, vas a caer falto. Quiere que seas justificado juntamente con Cristo y recibas la heredad juntamente con Él. Cuando la Biblia nos habla de la salvación y que nos dice que es algo gratis, como dije al principio, es la gracia, nosotros recibimos la salvación por medio de la gracia, o sea, por algo que no merecíamos, no hicimos nada para obtener eso. Porque es algo, le digo que es gratis porque es algo que Dios nos da. No por algo, como le digo, no por algo que hayamos hecho o algo que merezcamos, sino porque nos amó con ese gran amor. En Efesios 2 nos habla de ese gran amor. Y ese es el enfoque de este video, de esa gracia, por qué es gratis y qué atrae esa gracia, cómo podemos ser salvos y por qué Dios quiere que tú seas salvo. En Efesios 2, en el versículo 4 al 6, nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el 8 y el 9 un poquito más abajo dice, porque por gracia sois salvos, otra vez, por medios de la fe. Eso es lo que trae la gracia, la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Como dije en el antiguo, perdón, en el último versículo en Apocalipsis dice que serán juzgados por sus obras. Y aquí dice que recibimos la salvación no por obras. ¿Sí me entiendes? O sea que nuestra salvación no es algo que podamos hacer. Y si queremos tener la salvación, tenemos que tener fe. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en quién? Fe en Jesús. Fe en que Él vino y murió por ti. Fe en que Él dio su vida, Él pagó tu pecado, Él pagó tu muerte y te dio vida eterna. Así que si no quieres ser juzgado por tus obras, y eso se refiere que tú digas, Señor, pero cuando llegues a ese trono, yo hice esto por ti, yo hablé en tu nombre, o sea, cosas que digamos que eran cosas buenas, obras buenas, no. Esas obras no son las que nos van a dar lo que Él nos pide, esa salvación. La fe en Jesús es la que nos da la salvación. Por eso dice que es una salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea, recibimos una salvación que no merecíamos, pero la recibimos porque tuvimos fe en Jesús. Así que el versículo 5 dice, fíjate, dice que aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que Cristo, así como Cristo resucitó, nos resucita a nosotros del pecado. Nuestro pecado nos lleva a la muerte, nos lleva a ese juicio que nos va a juzgar por nuestras obras. Pero la fe en Cristo nos va a salvar de ese juicio. La fe en Cristo nos va a salvar de esa muerte. La fe en Cristo, el juicio que nosotros recibamos, no va a ser por nuestras obras carnales, va a ser por nuestra fe. Nuestra justificación va a venir porque creímos en Cristo, porque nuestra fe nos justificó. Así que está en nosotros recibir esa gracia. Está en nosotros tener esa fe. Esta gracia, como dicen, no es de vosotros. No es algo que hicimos para recibirlo. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué se refiere eso? Eso significa que si tú dices, Señor, yo alimenté al necesitado, le di dinero al que estaba ahí en la esquina pidiendo dinero, le di dinero al que se me acercó a limpiarme el parabrisas, le ayudé al que tenía hambre, honré a mis padres, respeté a mis hermanos, respeté a mis vecinos. Esas obras son buenas, pero dice que nada de eso nos va a salvar, porque así como si tú eres una buena persona, va a venir alguien que es mejor que tú, va a venir alguien como si tú dices, yo le abrí mi casa al huérfano, yo le abrí mi casa al necesitado, pero hay otra gente que hasta le compró casa, hay gente hasta que hasta el dinero le dio de sobra. Por eso siempre hay alguien mejor. Por eso Dios no hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la salvación por algo que hicimos. Es solo por fe, por creer en Jesucristo. Por eso dice que es un don de Dios. Que esta gracia la recibes por fe en Cristo y no por algo bueno que hagamos o podamos hacer. Uno de los versículos más famosos para la vida eterna por medio de la fe se encuentra en Juan 3:16 y de seguro muchos de ustedes ya se la saben. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros, todo lo que nos pide Dios aquí es creer en su Hijo, dice. Creer que Él nos dio a su Hijo unigénito para no perdernos, para tener la vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no se perderá, mas tendrá la vida eterna.
Y luego, como le dije, el siguiente versículo dice que nos mandó su Hijo para salvarnos, no para condenarnos. Si creemos en Él, Él nos va a salvar. Pero si no creemos, seremos condenados, dice. O sea, no que Él te condene, que te diga, no creíste en mí. No, tú solo decidiste creer o no creer. Tú solo te condenaste. O sea, Dios nunca te va a forzar a que creas en Él. Él te da la opción. Él te dice, aquí hay dos caminos. Dos caminos, dice, uno es, uno es ancho y dice, uno es ancho y por él muchos van. Y uno es angosto por el cual pocos caminan. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el ancho es el camino fácil, el que dicen, hay muchas maneras de llegar a Dios, pero no. Dios dice, hay solo un camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto concuerda con lo que acabo de decir. Dice que Él nos va a dar vida eterna por creer en Jesucristo. Uno solo decide creer. Él nunca te va a forzar. Porque si te forzaría a creer en Él, pues ya no sería gratis. O sea, te está diciendo que creas. O sea, te está forzando, mejor dicho, a que creas. Pero cuando Él te dice que si tú crees en Él vas a ser salvo, se te está dando la opción. Por eso también tenemos libre albedrío, free will, para nosotros tomar la decisión. Te voy a dar un ejemplo de cómo funciona la salvación. Por ejemplo, ponle que yo tengo 100 gentes y yo les digo, voy a hacer una fiesta tal día a tal hora, pero solo podrán entrar los que tengan, y ya de cuenta que tengo una llave, digo, van a entrar los que tengan esta llave o una copia de esta llave. Y les diré, los que quieran esta llave, vengan y pregúntenme por ella y yo se las doy, yo les doy esta llave. Entonces, si les digo a esos 100 gentes y nomás 50 vienen y me preguntan por la llave, yo les voy a dar la llave. Pero ¿qué tal de las otras 50? Ellos escucharon de la fiesta, estaban ahí, escucharon de la hora y el día, pero llega el día y la hora y llegan a la fiesta, ¿qué va a pasar? No van a poder entrar. ¿Por qué? Porque no tienen esa llave. Y no fue, como les dije, no fue que yo no se las quise dar. Yo le dije, pregúntame por la llave y yo te la doy. Y tú vas a entrar ese día a esa fiesta. Y yo con mucho gusto se las iba a dar. Es lo mismo con Jesús y creer que Él vino a salvarnos. La fiesta representa la salvación y la llave representa el creer. O sea, no había otra manera de entrar a esa fiesta, no había otra manera de entrar a esa salvación sin la llave, sin la fe, sin creer que tenías a Cristo como tu llave. Esa fe activa a Cristo en tu vida y te permite meter esa llave a esa puerta y recibes la salvación. Así que así es la salvación. Tú crees y Dios te da la salvación porque creíste en Jesús, creíste lo que Él hizo por ti, creíste que Él vino, murió, fue sepultado. Tienes que creer que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Los que preguntaron por esa llave, no es que se merecían la llave, es como les digo, no es que ellos hicieron algo extravagante para yo dársela o algo porque eran los 50 mejores, no. Son los que se atrevieron a creer, son los que se atrevieron a preguntar y yo les di la llave. Es decisión de nosotros creer, es decisión de nosotros preguntar por esa llave. Yo te invito a que creas en Jesús, ese Dios, ese único Dios que promete salvación por medio de la fe, que es gratis, por medio de la fe en Cristo Jesús. No es tener fe en cualquier cosa, es tener fe en Cristo Jesús. Es lo único que te da la salvación. En este mundo hay muchas religiones y con ellos muchos dioses, perdón. Y yo te puedo garantizar que todos los dioses te piden algo para ser salvo. Y hasta te hacen hasta acepción de personas. Esa es otra cosa que Dios no hace. Él no te pide que seas de dinero, que hayas crecido en la iglesia, o que no hayas crecido en la iglesia, o que tengas que ser una buena persona.
Porque hay gente que dice, no, pues yo nunca tomé, nunca fui a fiestas, nunca le hice daño a nadie, X. Pero Dios no te pide que por haber hecho esas cosas vas a recibir la salvación. Él te pide, ten fe en mí. Ten fe en mi Hijo Jesús que vino y murió y resucitó por ustedes, que murió por nosotros, por este mundo. Él murió por el mundo entero. No murió solo por unas solas personas. Él murió por todos. Esta salvación la designó, la diseñó desde el principio del mundo para todo el mundo, para todo el mundo. Y es solo por tener fe, pero fe en Jesús. Como les dije, ese nombre que es sobre todo nombre, es la vida, es el camino y la verdad. Lo que hizo en la cruz, el precio que pagó por ti y por mí. Él promete que sus llagas te sanaron. Isaías lo dice muy bien, dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Tienes que creer que Él fue sepultado, porque en esa sepultura Él llevó nuestra muerte, Él llevó nuestros pecados, porque nosotros merecíamos esa muerte. Nosotros merecíamos morir como un maldito, porque dice la Biblia que el que moría en un madero era maldito. Así que Él se hizo maldito por nosotros, para que tú no sufrieras la paga del pecado. Tienes que creer que Él resucitó, y Él resucitó para perdonar tus pecados y para que tuvieras vida eterna. Él hizo tantas cosas por nosotros, cosas que nosotros nunca podríamos pagar, y Él solo nos pide que creamos en su Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros, para sentarnos a la diestra del Padre y heredar juntamente con Jesús las cosas del cielo. Él te ama y quiere llamarte hijo. Acepta su regalo, esa salvación a la humanidad por gracia, por fe en Cristo Jesús. Bueno, ahora me despido. Espero este video te haya ayudado a entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cómo obtienes tú la salvación, que es por fe, por creer en Jesucristo. Dios te bendiga y sigue adelante. Ten un bonito resto de tu día, o tarde o noche. Y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.